glaucoma. Muy bien, el enfoque tradicional escalonado en el tratamiento de glaucoma basado en la severidad, que inicia con terapia con medicamentos, en segundo lugar láser y en tercer lugar cirugía, pues se ha visto desafiado en los últimos años y estamos viendo un cambio en este algoritmo de tratamiento en base por el desarrollo y la evolución de tratamientos mínimamente invasivos con el objetivo de reducir efectos adversos y también por el resultado de ensayos clínicos innovadores, como lo vamos a ver más adelante con el estudio LIGHT. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que hoy en día cada vez damos más énfasis a la calidad de vida y al costo de los tratamientos, dado que la esperanza de vida de la población se ha incrementado y tenemos a pacientes con glaucoma que, al ser una enfermedad crónica, pues van a vivir con esta enfermedad más tiempo, de manera tal que los efectos adversos que están ligados directamente a la adherencia nos ha hecho también replantearnos las formas de tratamiento que hasta hoy en día tenemos. Es así como el tratamiento con láser, específicamente la trabeculoplastía selectiva, se ha propuesto en los últimos años como tratamiento inicial en el manejo del glaucoma de ángulo abierto, con una efectividad similar a la observada con terapia con medicamentos. Y esto ya ha sido publicado en las guías de clínicas de tratamiento de glaucoma, como la guía latinoamericana de glaucoma primario de ángulo abierto, donde pueden ustedes observar que la trabeculoplastía selectiva se propone como tratamiento inicial para esta patología. Como todos ustedes saben, la trabeculoplastía selectiva no es un tratamiento nuevo, ya desde hace más de 20 años fue desarrollada por Latina en 1995 con el objetivo de maximizar el efecto terapéutico y disminuir los resultados adversos que se observaban con la trabeculoplastía con láser de argón. Se basa en el principio de la fototermolisis selectiva, en la cual el daño queda confinado a las células pigmentadas, en los gránulos de melanina, y la energía es absorbida en un tiempo muy corto de manera tal que los tejidos adyacentes no presenten ningún daño tisular. Es un tipo de láser de YAG de doble frecuencia modificado con estos parámetros preseteados que va a dar pulsos cortos y de bajo poder, de manera que la energía total liberada es muy baja. En cuanto al mecanismo de acción, se ha demostrado que se aumenta el flujo de salida del humor acuoso hasta en un 60%, esto por un efecto mecánico, un efecto bioquímico y un efecto celular ya muy bien descrito. Numerosos estudios clínicos han reportado su efectividad para bajar la presión intraocular y cada vez ha tomado más relevancia como tratamiento para glaucoma de ángulo abierto. Sin embargo, a partir del ensayo clínico LIGHT, que es un ensayo clínico controlado publicado en Lancet y en el Ophthalmology en el año 2019, es cuando se plantea y se confirma la posibilidad de usarlo como tratamiento inicial en glaucomas de ángulo abierto. Como les mencionaba, el estudio LIGHT es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y controlado que tuvo como objetivo evaluar la eficacia de la trabeculoplastía selectiva versus gotas como tratamiento primario inicial para hipertensión ocular y glaucoma de ángulo abierto. Las variables a medir en este caso fue la calidad de vida, la eficacia, la seguridad y el costo. Los criterios de inclusión a este estudio fueron casos nuevos sin tratamiento previo de hipertensión ocular y de glaucoma de ángulo abierto en mayores de 18 años con una agudeza visual de 120 o mejor y con una desviación media de menos 12 decibeles en el mejor ojo y no mayor de menos 15 decibeles en el peor ojo. El protocolo de tratamiento de la trabeculoplastía selectiva fue tratar 360 grados de la malla trabecular con 100 disparos, 25 por cuadrante, con una energía de 0.3 a 1.4 milijoules. Fueron
subiendo la energía 0.1 milijoule hasta observar la burbuja de cavitación. Y en este protocolo se permitió el retratamiento a partir de los 2 meses del tratamiento inicial y no fue considerado como un criterio para falla. Los criterios de éxito para este estudio fue reducción del 20 al 30% de la presión intraocular basal o alcanzar la presión intraocular meta establecida de acuerdo al daño glaucomatoso. Para hipertensos oculares fue menor de 25 milímetros de mercurio, para glaucoma leve menor de 21 milímetros de mercurio, para glaucoma moderado menor de 18 milímetros de mercurio y para glaucoma severo menor de 15 milímetros de mercurio. Incluyeron 718 pacientes, 1,233 ojos, los cuales se aleatorizaron para recibir o tratamiento con gotas o tratamiento con trabeculoplastia selectiva. Dentro del tratamiento con gotas, iniciaron con monoterapia y en el 96% de los pacientes se indicó análogo de prostaglandinas. Como les mencioné, el grupo plastia selectiva se dio 360 grados de tratamiento con una potencia de energía total acumulada promedio de 90.4 milijoules. En cuanto a los resultados en cuanto a efectividad, observaron los autores una reducción de la presión intraocular similar en ambos grupos de tratamiento, siendo la reducción en el grupo de trabeculoplastia selectiva en hipertensos oculares de menos 8 milímetros de mercurio y en glaucoma de ángulo abierto de menos 6.5 milímetros de mercurio. A un 25% de los pacientes se les hizo retratamiento posterior a los 2 meses del tratamiento inicial. La reducción de la presión intraocular observada fue del 27 al 30% de la presión intraocular basal. Dentro de los predictores de respuesta se encontró la presión intraocular basal. Como se observa en esta gráfica, la presión basal estuvo directamente relacionada con el nivel de reducción de presión intraocular. Aquí vemos en este eje la presión intraocular basal y en el otro eje la reducción absoluta en milímetros de mercurio. En círculos vacíos se encuentran los pacientes con glaucoma de ángulo abierto y en círculos azules los pacientes hipertensos oculares. Como pueden ustedes observar, a mayor presión intraocular basal, mayor respuesta en cuanto a la reducción de la presión intraocular basal. En cuanto a la efectividad a 36 meses para alcanzar la presión intraocular meta, en el grupo de gotas se encontró en el 93% y en el grupo de trabeculoplastia selectiva en el 95%. Dentro del grupo de gotas se alcanzó en un 64% con monoterapia, en un 18% con 2 medicamentos, tratamiento médico máximo 7% y requirió trabeculectomía el 1.7%. En el grupo de trabeculoplastia selectiva, a lo largo del seguimiento, el 78% de los pacientes se mantuvo sin medicamentos y dentro de la presión intraocular meta. Con monoterapia el 12%, 2 medicamentos el 3.9%, terapia médica máxima el 1% y ningún paciente requirió cirugía filtrante. Se observó progresión en el 6% de los pacientes tratados con gotas y en el 4% de los pacientes tratados con trabeculoplastia selectiva. En cuanto al control de la enfermedad sin gotas, se observó que estuvo directamente relacionada con la severidad de la enfermedad, como se observa en este cuadro, observándose una reducción de esta proporción conforme la severidad de la enfermedad. Vemos aquí cómo en los pacientes con glaucoma moderado, solo el 56% estuvo sin gotas, libre de gotas a 36 meses, y en pacientes con glaucoma severo, solo el 42% a 36 meses estuvo sin tratamiento farmacológico. En cuanto a los predictores de la respuesta en el análisis multivariado, se observó que la reducción de la presión intraocular a 2 meses de tratamiento y la potencia total de tratamiento fueron los predictores de respuesta. Como conclusiones de este estudio LIGHT,
encontraron que el tratamiento con trabeculoplastia selectiva es igualmente efectivo que el tratamiento con gotas. En cuanto a los parámetros de calidad de vida, como pueden ustedes observar en estas gráficas, no hubo diferencia en los scores de las evaluaciones de calidad de vida entre ambos tratamientos. Sin embargo, sí fue mejor la trabeculoplastia selectiva en cuanto al costo-beneficio, pues el 78% de los pacientes estuvo sin gotas a 36 meses de seguimiento. Los resultados de este ensayo apoyan el uso de la trabeculoplastia selectiva como tratamiento inicial. Ahora bien, como les mencioné, el 26% de los pacientes en este estudio requirió un retratamiento. Y esto también fue publicado por los autores en este estudio en el Ophthalmology el año pasado. 158 ojos de los 611 tratados con trabeculoplastia selectiva requirió una segunda aplicación de trabeculoplastia selectiva, de manera tal que tuvieron el objetivo de evaluar la efectividad de repetir la trabeculoplastia selectiva en el contexto del estudio LIGHT y evaluar si la eficacia y la duración del efecto fueron comparables a la trabeculoplastia selectiva inicial. Dentro de estos pacientes retratados, 29 se hizo el retratamiento a los 2 meses del tratamiento inicial y 75 fue posterior a los 2 meses de tratamiento. El tratamiento estuvo indicado en aquellos ojos en los cuales sí se observó una respuesta con el primer tratamiento observaron que hubo una reducción adicional de 3 a 5 milímetros de mercurio con el retratamiento, de manera que el 67% de los pacientes retratados se mantuvo sin gotas a 18 meses. Con los resultados de esta publicación se apoya el hecho de que la trabeculoplastia selectiva puede ser efectiva como retratamiento en pacientes en donde se observó una respuesta inicial con un primer tratamiento. Ahora bien, ¿por qué los resultados de los ensayos clínicos son diferentes a lo que observamos en la vida real? Pues con esta pregunta, estos autores publican este estudio de resultados de vida real en pacientes tratados con trabeculoplastia selectiva. Tuvieron el objetivo de evaluar la eficacia real de este tratamiento en la atención clínica de rutina. Estos resultados son más aplicables a las clínicas de glaucoma, puesto que son los resultados que habitualmente observamos en pacientes fuera de ensayos clínicos controlados. Fue un estudio observacional, retrospectivo, multicéntrico, en 5 clínicas de Londres, de Inglaterra. Los resultados incluyeron 831 pacientes, 381 ojos, tratados con trabeculoplastia selectiva, dentro de los cuales solo el 37% fueron tratados inicialmente con este procedimiento y el 63% ya tenían gotas como tratamiento antes del láser. La presión basal fue de 22 milímetros de mercurio e incluyeron pacientes 73% con una severidad leve, 17% moderada y 10% severo. El seguimiento promedio en este estudio fue de 19.4 meses. Se observó una reducción de la presión intraocular a 1 año hasta los 18 meses de seguimiento de 4.2 milímetros de mercurio en todo el grupo de pacientes y en aquellos sin tratamiento previo de menos 5.3 milímetros de mercurio. Y a los 2 a 3 años de seguimiento se observó una reducción de 3.4 milímetros de mercurio y en los ojos sin tratamiento previo una reducción de menos 4.7 milímetros de mercurio. Como se puede ver en estas gráficas de la presión basal pretratamiento y la presión de seguimiento a los 12 a 18 meses, estos puntos abajo de la línea roja representan aquellos ojos en los cuales se observó una reducción de la presión intraocular y fue en el 80% de los ojos tratados.
Sin embargo, abajo de la línea gris son aquellos en los que se observó una reducción de por lo menos el 20% de la presión basal y representa el 47.8% de los ojos tratados. A 2 y a 3 años de seguimiento, la misma gráfica, como pueden ustedes observar, aquellos en donde se observó una respuesta de reducción de la presión intraocular fue en el 68.3%, pero solo en el 41.6% una reducción igual o mayor del 20% con respecto a la basal. En cuanto al análisis de sobrevida que ellos realizan, observaron una respuesta inicial en el 70% a 6 meses. Sin embargo, este efecto fue disminuyendo con el paso del tiempo, de manera tal que la efectividad a 1 año es del 45%, a los 2 años del 27% y a los 3 años del 18%. El 26% de los pacientes requirió otra intervención, que en el 36% fue una segunda trabeculectomía. Como pueden ustedes observar, estas tasas de éxito son menores que las observadas en el estudio LIGHT. Sin embargo, también los criterios de éxito fueron más estrictos. Ellos consideraron como criterio de falla la presión intraocular por arriba de 21 milímetros de mercurio, una reducción menor del 20% de la presión basal o el incremento en el número de gotas con respecto a la basal. En cuanto a las diferencias de estos estudios, pues podemos explicarlas porque el estudio LIGHT es un ensayo clínico controlado y el estudio de vida real es un estudio retrospectivo. El estudio LIGHT incluyó pacientes sin tratamiento previo y el estudio de vida real fueron pacientes que fueron tratados en clínicas de tratamiento de glaucoma y se evaluaron los resultados en las historias clínicas de los pacientes. Los criterios de éxito fueron más estrictos en el estudio de vida real. No se consideró el retratamiento como parte de un criterio aún de éxito, y en el estudio de vida real, incrementar el tratamiento con respecto a la basal se consideró un criterio de falla. Los objetivos del estudio LIGHT fueron evaluar la calidad de vida, la efectividad y el costo del tratamiento con gotas versus trabeculoplastia selectiva. En cambio, el objetivo del estudio de vida real fue evaluar la efectividad con un análisis de sobrevida del tratamiento con trabeculoplastia selectiva en las clínicas de tratamiento de glaucoma. A manera de conclusiones, podemos mencionar, de acuerdo a toda esta evidencia, que la trabeculoplastia selectiva puede ser una terapia inicial en el tratamiento de hipertensión ocular y glaucoma de ángulo abierto, sobre todo en casos leves, y la excelente respuesta se puede observar en pacientes vírgenes a tratamiento, sin tratamiento previo y con presiones intraoculares altas, puesto que la respuesta a tratamiento se vio directamente relacionada con el nivel de presión intraocular basal. También puede ser una excelente opción en pacientes con intolerancia a tratamiento tópico que presenten efectos adversos locales o sistémicos o poco apego al tratamiento. Además, puede reducir el costo de tratamiento farmacológico, como lo publicado en el estudio LIGHT, el 78% de los pacientes libres de gotas a 3 años. En pacientes con tratamiento previo puede ser un coadyuvante adicional que retrase el momento de una intervención quirúrgica, y finalmente se observó que el retratamiento con trabeculoplastia selectiva es efectivo, observándose una reducción de la presión intraocular adicional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yasbeth. Gracias por la presentación. Creo que ha sido un recorrido muy bueno, resumido, acerca de la importancia que tiene la trabeculoplastia selectiva y las ventajas que representa en el manejo actual del glaucoma. Yo quisiera empezar a preguntarte a ti y a todos nuestros panelistas
¿Qué lugar ocupa el tratamiento médico en la actualidad en el manejo del glaucoma? ¿Tienen los micrófonos? ¿Hay alguien que tiene ahí un por favor? Yo creo ¿Nos que ayudas, Luis? ¿Nos ayudas? actualmente el tratamiento médico tiene un lugar diferente al que tenía hace algunos años. Ya está bien demostrado que terapias... Ay, ¿nos ayudan a apagar los micrófonos, por favor, Yo Solution? Gracias. Adelante, Gustavo. Sí, está comprobado que terapias máximas toleradas, como era el término que se utilizaba, pues son incompatibles muchas veces con una buena calidad de vida y a veces también, desafortunadamente, con un mal control del glaucoma. Entonces hay pacientes que tienen varios medicamentos, conservadores, etcétera, y eso hace que su calidad de vida pues sea muy, muy mala por la cantidad de efectos colaterales indeseables ampliamente conocidos de los medicamentos. Entonces, el iniciar con una alternativa de SLT en pacientes que nunca han recibido tratamiento es una opción excelente y ya la cuestión de iniciar con láser o con gotas, yo se las planteo a los pacientes ya como decisión de ellos propiamente. Les explico las dos opciones y que el propio paciente escoja. Les doy el punto de vista personal del láser, de las ventajas de utilizar un láser, pero si están de acuerdo en empezar con alguna monoterapia, por ejemplo, pues también es válido. Eso es en casos de pacientes de primera vez que vemos y que tuvieran que iniciar un tratamiento por un glaucoma que está empezando, un glaucoma de daño leve. También para pacientes que ya tienen intolerancia a gotas, pues definitivamente es una excelente opción. Suspender tratamientos o bajar la cantidad de medicamentos después de una trabeculoplastia selectiva le permite al paciente también tener mejor desempeño, digamos, social y tener menos efectos indeseables. Entonces, yo creo que esos algoritmos clásicos donde no se tomaba en cuenta el láser, pues ya quedaron atrás y ahora siempre es importante considerarlo como una primera línea de tratamiento. Ok, gracias, Gustavo. José Antonio, en relación a esto del diagrama de flujo tradicional, el LIGHT ha venido, este estudio de LIGHT que acaba de presentar Francis, es un estudio que nos permite, en base a la evidencia, demostrar que hay la posibilidad real de iniciar un tratamiento hacer una trabeculoplastía inicial en un paciente virgen de tratamiento para glaucoma. Sin embargo, esto ya se había venido mencionando desde años atrás. Recuerdo cuando Gustavo... Sí, fíjate que creo que sí, adelante. Discusión. Gracias, Jesús. Fíjate que traer a colación el análisis de este artículo y su discusión en esta mesa es muy interesante porque aunque existen desde hace más de 20 años que se introdujo SLT en el armamentario para el paciente que tiene glaucoma de partición ocular, ha habido ensayos clínicos más pequeños, algunos estudios retrospectivos, pero no se había contestado con tal capacidad metodológica la posibilidad de que SLT pudiera ser, en un algoritmo ya conocido y ya propuesto como de primera línea, pudiera generar resultados tan evidentemente positivos. Es importante cuando se discuten estos ensayos clínicos, aunque estén muy bien diseñados, que se tenga cautela en la generalización o en la extrapolación de los resultados. Sí, subrayamos, y tal como lo puntualizó bien la doctora Francisca Domínguez, que la población, la muestra estudiada era principalmente de personas con glaucomas, primeros de ángulo abierto leves, en la mitad de los casos, y el 30% de hipertensión ocular. Solo había unos pocos casos, porcentualmente hablando, que eran de glaucoma moderado, de glaucoma severo. Entonces, eso es la primera parte. Y enseguida viene el tema que conecta con el tipo de práctica
a la que quieras extrapolarla. Y yo te diría directamente en relación a tu primera pregunta, yo generalmente no estoy en esa posición. Uso bastante el SLT, pero tengo pocos pacientes vírgenes. Sí, casi como es un centro de concentración en el que yo trabajo, un centro de concentración en glaucoma generalmente está más enfocado en casos complejos, casos avanzados, o bien si son casos menos avanzados, son pacientes que normalmente llegan tratados. Entonces, hay que adecuar para cada práctica. El otro tema tiene que ver con, aunque la curva de aprendizaje SLT no es muy pronunciada, de hecho es poco pronunciada, sí hay algunos detalles que, para los que desde mi punto de vista se requiere énfasis en los centros de enseñanza. También debo puntualizar que no hay tantos instrumentos SLT. Afortunadamente ahora la disponibilidad de instrumentos duales en los que además de SLT estos instrumentos tienen la capacidad para hacer otros procedimientos con Jack pueden dar una facilidad. Y mi último comentario al respecto tendría que ver, bueno, un comentario metodológico que es que el retratamiento ocurrió en el estudio significativamente más temprano que de lo que realmente ocurre en el mundo real. Sí, o sea, el retratamiento de 8 semanas es bien raro y usualmente los retratamientos los vamos haciendo semanas o inclusive unos pocos años después de haber hecho el primer tratamiento. Y por último quisiera nada mencionar un tema que de forma muy interesante le escuché a Henry Jampel de Johns Hopkins que dice, si un tratamiento médico es ineficaz, es el medicamento el que falló. Si un tratamiento con láser es ineficaz, desde un punto de vista psicológico, el que falló fue el cirujano. Entonces, ese mecanismo psicológico, que a lo mejor algunos para ser extraño, a mí me parece que tiene algo de razonable, siempre estará en la mente de los médicos, de algunos médicos en términos de la toma de decisiones, ¿no? En la que siempre tendrá que tomarse en cuenta que aunque no requiera una enorme destreza o una enorme experiencia de SLT, sí podría ser un elemento en el que pudiera ser favorecido por un médico, el presentar primera opción SLT o no. Gracias. Fíjate que, gracias, José Antonio. Aquí hay un tema interesante que es la decisión para definir si vamos a dar tratamiento médico o vamos a hacer un SLT, considerando que es un paciente virgen. Y en ese sentido, Gustavo decía, bueno, yo tomo en cuenta a mi paciente y les ofrezco ambas opciones. Pero, Fran, ¿qué otros factores tendrías que tomar en cuenta independientemente de saber que tanto el tratamiento médico como el láser, desde este punto de vista de los resultados del estudio, es tan efectivo ambos en el manejo del glaucoma en un paciente que inicia su manejo? ¿Qué otros factores, aparte de tomar en cuenta la posibilidad de tratarse de una u otra forma, qué otros factores tomarías en cuenta para decidir tú orientar o darle mayor peso a un u otro tratamiento? Muchas gracias, Jesús. Pues yo coincido con el doctor Velasco en el que es importante involucrar al paciente en esta decisión. Uno de los factores que tomo en cuenta para orientar al paciente y darle la información necesaria a favor de una trabeculoplastia selectiva es la superficie ocular, ¿no? La enfermedad de superficie ocular, una mal posición palpebral, un mal cierre palpebral, por ejemplo, que aunque el paciente esté asintomático, por la evaluación clínica puedo inferir que va a tener intolerancia a las gotas. En mi experiencia clínica, muchas veces el paciente tiene enfermedad de superficie ocular asintomática o alguna alteración palpebral asintomática y el tratamiento con glaucoma hace que este padecimiento se vuelva sintomático. Entonces, para elegir el tratamiento inicial del paciente con glaucoma, pues tomamos múltiples aspectos, pero pues la evaluación de la superficie ocular y de los párpados para mí es un factor también muy importante. Entonces, siempre al paciente
ya sea con virgen a tratamiento o con tratamiento médico, pongo la trabeculoplastía selectiva como una opción adicional de tratamiento, y en aquellos pacientes con efectos adversos locales, con efectos adversos sistémicos, enfermedades sistémicas, que pueda condicionar un poco apego al tratamiento, pues en ellos también tiendo más a sugerir la trabeculoplastía selectiva. Ok, ¿tu opinión, José Antonio, a este respecto? Sí, yo tal vez uno de los puntos en los que yo quisiera hacer énfasis es justamente con lo que concluye Francis, que es identificar a qué personas tienen o pudieran tener un mal apego, porque aquí ya en el mundo real, si nosotros decimos, bueno, le voy a ofrecer de primera intención SLT, no tendríamos tantos elementos para saber quién se va a pegar o no, salvo tal vez la edad o tal vez su estado, su situación socioeconómica, su estado cognitivo, pero hay que recordar, y hago mucho énfasis, que un pronóstico favorable para buen apego es la proactividad con la que se relaciona con su médico. Es decir, depende de nosotros que podamos impulsar o potenciar el apego al tratamiento médico. También quisiera nada más mencionar en una forma de ramificación que en el ensayo clínico era uno contra otro, y en términos de la vida real, del mundo real, el hecho de que una persona sea sometida a SLT como primera opción de tratamiento no significa que si no logra la meta no se puede añadir un análogo de prostaglandinas, que eso es importante mencionarlo, en el que puede coadyuvar. Yo pienso que apego al tratamiento sería uno de los elementos más importantes y bueno, creo que tiene toda la razón Francis en términos de que el estado de la superficie ocular o la proclividad a que esta superficie se vea afectada en el corto plazo será uno de los elementos más importantes. Perdón, antes de ir con Gustavo, quisiera contigo mismo, José Antonio, ¿cómo podemos nosotros darle el valor práctico a un estudio súper controlado como fue el LIVE, comparado como el que presentó también Francis de la vida real, un estudio retrospectivo en centros de concentración de pacientes con glaucoma? ¿Qué ponderación podemos darle a uno u otro? No solo en este tratamiento de láser de trabeculoplastia selectiva, sino en general. ¿Cómo podemos ponderar y llevar a nuestra práctica diaria un estudio de la vida real contra un estudio sumamente controlado? ¿Sí se escuchó? Sí. Realmente es una pregunta intrincada, porque de hecho la extrapolación siempre es un desafío, ¿no? Y la idea podría ser cómo podemos traducirlo al oftalmólogo general, porque SLT me parece que es algo que debe usar el oftalmólogo general con más frecuencia, puesto que ahí es donde tendríamos nosotros un impacto en la parte de costo-efectividad, porque hay muchos más pacientes con glaucoma que pueden ser tratados por oftalmólogos generales simplemente por el número que por especialistas en glaucoma. Yo pienso que en esta parte el tema se encuentra, uno, en que, y lo voy a extrapolar y voy a ser más preciso porque así será más útil, en el contexto de México. Yo pienso que no hay tanta enseñanza, tanta docencia en la parte de SLT. E inclusive en los congresos, cursos de educación médica continuada, aunque SLT es un tema recurrente, hay poco énfasis en temas de desarrollo de habilidades básicas o manejo de los poderes, las técnicas en general. De manera que creo que yo le vería, a pesar de la metodología tan robusta que tuvo Light, pues yo pienso que lo que hay que hacer es como entender
que el light está dirigido a estos casos muy tempranos, ¿sí? Muy vírgenes, eso es muy importante, y donde se puede con toda confianza proponer, y creo que también el énfasis que Francisca y Gustavo han hecho, de que se tiene que involucrar al paciente en la toma de decisiones y con la que nos podríamos tener que sentir completamente como que el paciente tome una u otra decisión. En el light, con frecuencia las personas, cuando se les preguntaba, se les hacían algunas preguntas, hay que recordar que el estudio de calidad de vida y función visual no fue diferente, eso sí no fue diferente entre uno y otro grupo. Y con frecuencia en la práctica del mundo real, las personas tienden a escoger primero un análogo de prostaglandinas por sobre el láser, pero todo depende también cómo se lo plantees. Esa es la otra parte muy importante, es decir, con qué, digamos, con qué nivel de sesgo tú planteas una u otra, ¿no? Sí. Yo pienso que ahí ese es bien importante saber hacer el planteamiento, sobre todo si tenemos como alguna predilección nosotros mismos como cirujanos. Yo pienso que también esta es una pregunta que le han hecho a algunos especialistas en glaucoma y hay un consenso por la que la mayor parte de los especialistas con glaucoma quisieran ser tratados primero con SLT que con fármacos. Hay que tomar eso en cuenta, que eso sí es del mundo real, ¿no? Sí. Muy bien, gracias, José Antonio. Siguiendo con Gustavo, decía, se comentó durante la presentación que ya un paciente tratado, que está con tratamiento médico, el tratamiento con SLT es un tratamiento coadyuvante. Y creo que aquí existe el pensamiento, a veces mágico, de que el láser por sí solo le va a quitar el uso de estos medicamentos. ¿Cuál es tu experiencia en relación a esto? Tú comentas con el paciente que se le va a aplicar, que se le va a hacer una trabeculoplastía, que va a seguir con el medicamento que es un coadyuvante o que se va a suspender el tratamiento médico. ¿Cuál es la acción que debemos seguir en estos casos? Si ya tiene más de 2 fármacos y no tiene un buen control, el siguiente paso puede ser una SLT y probablemente que siga con sus 2 fármacos. O bien agregar un tercer fármaco, pero ya plantear la posibilidad de la necesidad de láser como quiera, en lugar de alguno de los fármacos que estamos poniendo. Es decir, un paciente que tiene mal control y que ya tiene, que ya pasó por monoterapia, ya tiene más de un solo medicamento, yo creo que va a terminar en tratamiento con láser más fármacos o bien en cirugía. Porque ya más de 2 medicamentos con mal control, seguramente el puro láser, la pura trabeculoplastía sola, aislada, no va a ser suficiente para el control correcto de su glaucoma. Yo creo que el paciente ideal es el paciente con monoterapia o el paciente virgen. El paciente que se controla correctamente con un solo fármaco es un excelente candidato para una aplicación de una SLT y suspenderlo, el tratamiento. O como ya lo dijimos desde el principio, iniciar con una SLT. Aquí el punto clave es en qué momento el paciente pasa a ser quirúrgico. Que obviamente la mayoría de los pacientes prefieren aplicarse gotas o aplicarse gotas más láser. Yo personalmente, cuando ya tengo más de 2 fármacos, yo siempre les planteo la posibilidad de operarlos y a veces el láser lo pongo como una alternativa, pero no tan fuerte, porque preferiría en algunos casos ya mejor operarlos. A veces son pacientes foráneos, pacientes que ya tienen un daño moderado, severo, pacientes con ojos únicos, y entonces sí te arriesgas a que paciente que ya tiene más de 2 fármacos, le haces una trabeculoplastía, lo pierdes y te arriesgas a que te lleves una sorpresa desagradable a los 4 meses o 6 meses que regresa de Quintana Roo, ¿verdad? Digo, por ponerte un ejemplo, ¿no? A veces son pacientes foráneos que vienen de muy lejos y realmente prefiero hacer una cirugía oportuna en esos casos y no
hacerlos perder el tiempo y la oportunidad de que su glaucoma avance. Pero tomando en cuenta esto que tú dices, precisamente, entonces habría un perfil de pacientes que ya están con tratamiento médico, que probablemente serían pacientes con daño leve, quizá moderado, que tengan 2 medicamentos y que pudieran ser quizá pacientes jóvenes en edad productiva, que todavía le puedas dar el chance, como decía Fran Domínguez, de prolongar o de espaciar una cirugía más agresiva como esa. Quizá Sí. en esos pacientes con daño severo, pues muy probablemente te vas directo a la cirugía. Pero, ¿qué opinión tienes, Fran, acerca de esos pacientes en donde está una dificultad para la toma de decisiones de decir, le pongo láser, ya tiene 2 medicamentos, pero es daño leve, pero es daño moderado, pero el paciente es productivo, es joven, quiero esperarme un poco, darle chance? ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Porque además lo mencionaste en la presentación en base a los 2 estudios que presentaste, particularmente el último. Está apagado tu micrófono. Sí, en general el algoritmo de tratamiento en glaucoma, y eso no ha cambiado, pues es dar el tratamiento mínimo necesario, invasivo o no invasivo, para lograr el objetivo o la meta establecida. Y esta meta que nos establecemos es dinámica, la podemos ir reevaluando de acuerdo a múltiples aspectos, no solo clínicos, sino de la vida y de la personalidad del paciente. Entonces, en base a la severidad de la enfermedad, también seguimos tomando decisiones. Entonces, yo diría, la severidad de la enfermedad y dar el tratamiento mínimo necesario para lograr el objetivo deben de ser nuestros 2 pilares del tratamiento. Siempre pensando, obviamente, en la calidad de vida, pensando en el apego al tratamiento, y si son pacientes, pues, económicamente activos, con una esperanza de vida larga, pues tengo que ir pensando en que la enfermedad va a ser a largo plazo y debo de ir alcanzando objetivos a corto plazo para ir logrando finalmente la meta, que es mantener la visión del paciente pues para toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto yo creo que todos planteamos las decisiones y cada decisión que vamos tomando pues debe de ser comunicada de manera efectiva con el paciente para que entienda la importancia del apego, por ejemplo, en el caso de gotas. O sea, el tratamiento médico sigue siendo en muchos casos el tratamiento de primera elección farmacológico, es decir, sigue siendo una excelente opción. Entonces, en cada uno de los escalones, la comunicación con el paciente pues debe de ser muy efectiva, porque en la medida que el paciente entienda la importancia del tratamiento, del cumplimiento, pues vamos a ir logrando cada uno de estos objetivos. Esto, bueno, en un contexto general. Y bueno, hablando de la trabeculoplastia selectiva, pues yo creo que la severidad de la enfermedad, casos con daño avanzado, con más de 2 medicamentos o 2 medicamentos, pues ya tenemos que ir pensando en un escenario quirúrgico, ¿no? Quizá la trabeculoplastia selectiva pueda retrasar esto un poco, dado que finalmente los tratamientos quirúrgicos más invasivos pues pueden condicionar una baja visual y otros efectos adversos. Sin embargo, aquí también en este cambio de paradigma, pues ahora están también los tratamientos mínimamente invasivos, que si bien son para también un espectro de la enfermedad leve a moderada, pues la línea de evolución en el tratamiento con glaucoma pues va en esa dirección, ¿no? En buscar tratamientos mínimamente invasivos. Enfatizar nada más lo que decía Gustavo, pacientes con daño severo, con daño moderado, hay que ser muy cuidadosos en proponer una trabeculoplastia selectiva, porque son pacientes finalmente que si no están acordes con un cumplimiento adecuado, pues pueden darnos una sorpresa y tener un resultado
que puede llegar a ser incluso desastroso por un lado. Por otro lado, dirigir nuestros esfuerzos a aquellos pacientes que tienen daño leve, particularmente en trabeculoplastía selectiva, que quizá tengan un medicamento, que son pacientes jóvenes, que tienen características muy particulares dentro de su glaucoma, que son pigmentados, que quizá tengan pseudoesfoliación. Recordar este tipo de elementos que también resultan o redundan en el buen resultado en el manejo de estos pacientes a los que se les trata con trabeculoplastía selectiva en primer inicio. Y la otra cuestión es en el estudio de la vida real que mencionas, que el 70% de los pacientes tuvieron un buen resultado, un buen control a los 6 meses. En términos de repetición del tratamiento, ¿cuál es su opinión de cada uno de ustedes de en qué momento retratar y cuál es su evaluación en un resultado exitoso de tratamiento con trabeculoplastía selectiva? Primero Toño, luego Gustavo y al final Fran, por favor. Sí, rápidamente al margen de esta pregunta sería, y que está conectado con lo anterior, es subrayar el tema porque podemos pensar que estamos en un foro de glaucomatólogos, pero el alcance de este tipo de eventos es para oftalmólogos generales o subespecialistas no glaucomatólogos. Y con frecuencia entendemos por leve ciertas cosas que no son leves. Casi siempre lo pensamos en un campo visual, pero hay que ver que muchas personas que tienen campos visuales tipificados como leves tienen afecciones estructurales más avanzadas de las que a lo mejor tendríamos que replantear su estadificación. Por eso, por un lado. Por el otro, que es fundamental, es que a veces no tenemos un perfil de control de la presión intraocular suficientemente sólido como para recomendar un tratamiento u otro. Sí, cuando no aplicas pruebas de sobrecarga hídrica, curvas de 24 horas, una combinación de estas que también tienen que ser tomadas en cuenta para determinar la decisión y para luego evaluar el impacto que tuvo esa decisión, ya sea medicamentos o sea láser. Y en la parte de retratamiento en general, como trato más bien personas con glaucoma avanzado o moderadamente avanzado, también lo utilizo, pero soy bastante precavido con respecto al control de la presión intraocular que lo logro. Solamente lo utilizo en casos más avanzados cuando realmente necesito reducir la presión intraocular 2 o 3 milímetros de mercurio, que es lo que se está necesitando y cuando el paciente tiene alguna reticencia para pasar a cirugía. En una de las preguntas que se presentan dice, oye, ¿y tiene lugar para posoperados de trabeculectomía? Bueno, pues sí, si tu trabeculectomía, aun cuando hayas hecho, dado medicamento adicional o ha hecho alguna decisión, pero no logras la meta y la meta no es tan lejana, pues entonces se puede hacer una trabeculoplastia. Yo nada más agregaría para tratamiento, retratamiento, mucho cuidado con las personas jóvenes. Primero porque tienen más, sobre todo en los glaucomas juveniles, hay mucho más frecuencia, significativamente más frecuencia de spikes, de picos de hipertensión ocular. Y segundo, tienen fluctuaciones mucho más amplias de la presión que no siempre son obvias con algunas visitas al consultorio. Esa sería mi opinión. Totalmente de acuerdo. Adelante, Gustavo, y luego Francis, por favor. Mi experiencia en retratamientos es de un poco más tiempo. Ahí en los trabajos, sobre todo en el estudio Light, pues están hablando de un periodo muy corto de tiempo para retratamientos. Yo jamás lo he hecho antes de un año. No sé si alguno de ustedes tenga retratamientos a corto plazo, pero generalmente es después de un año, año y medio. Y tengo pacientes que tienen 4 o 5 años y ya les hago un retratamiento. Del universo de pacientes que llevo aplicado la SLT, fácilmente un 10, un 15% han tenido que retratarse, pero el periodo mínimo que yo tengo más o menos registrado son de 18 a 24 meses para un retratamiento. Y los criterios que utilizo son básicamente pacientes que no tienen tolerancia a medicamentos y que tienen un mal control por OCT y capimétrico comprobado, les hago un retratamiento. Pacientes que tienen buena tolerancia a medicamentos y que ya les hice el SLT, les agrego algún medicamento como primera opción antes de un retratamiento.
Es decir, ya tiene una trabeculoplastia selectiva, pasaron 2 años, tiene un mal control por cambios comprobados en los estudios, les agrego medicamento, primero. Y ya después, si no es suficiente, les hago un retratamiento. ¿Sí? Y bueno, el último caso sería pacientes que toleran perfectamente medicamentos, que ya tienen comprobada su progresión, que ya tienen varios medicamentos, 2 medicamentos, 3 medicamentos, y antecedentes de una SLT. A esos ya no les hago retratamiento, a esos ya mejor los opero. Entonces yo creo que serían las tres posibilidades para definir a qué pacientes los considero susceptibles de retratarse, que serían los primeros 2 grupos, y el tercero sería el paciente que ya tiene una SLT previa, pero que considero que ya mejor es quirúrgico. Francis. En los pacientes en los que considero el retratamiento, son aquellos en los que sí observé una respuesta con un tratamiento inicial, puesto que podemos tener pacientes en donde no hay efectividad, y eso es importante mencionarlo. Entonces, retratar en aquellos en los que se vio una adecuada respuesta con un tratamiento inicial, y el tiempo del retratamiento pues está también relacionado con la severidad de la enfermedad. En el caso, por ejemplo, de glaucomas leves o si acaso moderados, como menciona el doctor Gustavo Velasco, pues podemos retratar, por ejemplo, al año de seguimiento. Por ejemplo, si requiero bajar nuevamente un par de milímetros de mercurio para alcanzar la presión intraocular meta. En pacientes con daño avanzado, coincido en que debemos de plantear ya un tratamiento quirúrgico. En un estudio que realizamos en el hospital, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la duración del tratamiento con SLT en pacientes con tratamiento médico máximo y daño avanzado fue de 6 meses, es decir, es un tiempo de efectividad muy corto, que me puede servir quizá para alargar el tiempo en el que indico una cirugía por alguna situación, por ejemplo, médica del momento. Sin embargo, sí en pacientes con daño avanzado, tratamiento médico máximo, pues sí, definitivamente el escenario quirúrgico es el escenario que debemos plantear. Bien, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta del público y voy a adicionar una más dentro de esa misma pregunta. Dicen, ¿existe algún papel del SLT en pacientes que hayan sido sometidos a trabeculectomía? Y yo preguntaría también, pacientes que han sido sometidos a una trabeculoplastia con láser argón. ¿Quién me quiere contestar? ¿Existe algún efecto en cualquiera de estos 2 procedimientos previos a un paciente que se está estimando hacer una trabeculoplastia selectiva? Yo no lo indicaría si tiene más de 4 o 5 años de operado de cirugía filtrante o válvula. Toño. Tendría que ser una yo creo que no hay ningún problema. Una cirugía muy reciente, fallida. Yo no, yo opinaría un poco diferente, porque no importa tal vez si es muy temprana, sí sería cauteloso, porque pues posiblemente estaría todavía con tratamiento antiinflamatorio, o podría ser modificada por compresión, por suturolisis, decisión, etcétera. Se entiende que si se han agotado otros medios por los que normalmente se promueve el éxito de la trabeculectomía, y se inclusive suplementado tratamiento médico, y el ángulo está abierto, me parece que es completamente razonable pensar si hay alguna indicación para SLT, promover el uso del SLT o plantárselo al paciente como una opción. Sí, yo no le veo problema en que sea de una válvula o una trabeculectomía. Entonces no es el manejo tan ortodoxo, pero es perfectamente viable. Lo que sí es cierto es que si el paciente ya ha sido tratado con láser en el ángulo, aunque aunque la selectividad hacia las células pigmentadas es diferente con el SLT, como se conoce, como se describió al principio de esta conferencia, este evento académico, yo
yo sería mucho más reticente a que alguien en quien ha habido falla por una ALT pueda ser tratado por SLT. O sea, yo preferiría inclinarme por otro manejo, inclusive el quirúrgico, si es que ya hay un esquema de terapia médica máxima, que por SLT. Igual que si allá hay un tratamiento antiguo de SLT, pero obviamente entendiendo que se tienen las indicaciones para ello, ¿no? Es decir, que no se pretenda hacer reducciones de presión intraocular que rebasan al promedio de la capacidad del SLT para cada caso. Muy bien, bueno, nos hemos extendido en el tiempo, pero quiero hacerles una última pregunta. En estos tiempos, en este contexto de pandemia, ¿qué valor tiene el SLT en el contexto de la pandemia, decía, pero también de la no movilidad? Cada vez nos enfrentamos más a pacientes que viven más tiempo, pero que tienen limitaciones a su vez con la movilidad. Y esto en términos de un manejo del tratamiento médico y de sus revisiones o de un tratamiento a más largo plazo repercute. ¿Qué opinión tienen sobre el tratamiento del SLT en términos de lograr pues no solo un efectivo control de la presión intraocular, sino de lograr también revisiones más espaciadas o no tan frecuentes? ¿Cuál es su opinión? Pues creo que es una excelente alternativa, pero desafortunadamente en nuestro medio muchas veces el paciente no tiene los recursos para tratarse. Deberíamos de hacer más trabeculoplastías selectivas. Creo que es un excelente procedimiento y en épocas de pandemia, pues lo que yo he observado es que los pacientes dejan de ir a la consulta por periodos largos de tiempo y a veces regresan a los 8 meses en condiciones de un deterioro visual importante. Ya tengo por ahí algunos casos que han regresado casi un año después y desafortunadamente pues su glaucoma ha progresado de manera importante. Entonces yo creo que la trabeculoplastía oportunamente aplicada hubiera sido una excelente opción. Adelantándonos a esos casos. Quizás sea el momento de indicarlos más efusivamente porque no sabemos cuánto tiempo se va a prolongar esto. Y si el paciente va a la consulta, pues plantear la opción de que a lo mejor la siguiente cita no la va a tener en 6, 8 meses por las condiciones que prevalecen, ¿no? Entonces hacer un poco más de énfasis en que esta alternativa nos puede ayudar a un mejor control. Sabes que yo pienso que la pregunta es súper pertinente y yo pienso que más allá de las capacidades del SLT, porque entendamos que si es de primera línea, volviendo un poco a ese paradigma no tan recurrente todavía en nuestro contexto, indudablemente yo creo que hay bases para pensar con más frecuencia en que sea de primera línea. Yo creo que en general también aquella persona que se somete al láser pero no está con tratamiento, y hay algo de información al respecto, tiende a sentir que necesita ir menos veces a consulta que aquel que sí está con tratamiento, porque dice, oye, si estoy con tratamiento tengo que saber si me está funcionando o no el tratamiento. Y el paciente con láser puede estar con una falsa sensación de tranquilidad de que se sometió al láser y que eso es suficiente. Pues no es fácil para los pacientes entender que se va a reducir el riesgo, ¿sí? Pero que reconocer si está en un riesgo significativamente reducido, pues eso es inclusive difícil de contestar para el mismo especialista. En términos de que no siempre se conocen los verdaderos controles de presión intraocular y mucho menos si esto ha detenido los cambios funcionales y estructurales. Pero bueno, teniendo también en cuenta otra cosa, que es que una persona que se contagia, es que ahí es un tema muy importante, ¿eh? Las personas, a reserva de que podamos discutir los hallazgos, las personas no se están contagiando en los consultorios o en los hospitales. Las personas se contagian en sus casas por sus hijos, sus nietos, sus primos, ahí se contagian. Es decir, también tengamos una idea de que
creer que los pacientes, que tenemos que hacer algo para que los pacientes sean vistos menos veces para una enfermedad que requiere de una monitorización digamos, más cercana, puede ser un paradigma equivocado, sobre todo a algunos meses en las que, digamos, a lo mejor unos 8 o 10 meses en las que las infecciones van a caer vertiginosamente. ¿Sí? Y no queremos que crear un paradigma de largo plazo para una enfermedad que posiblemente, al menos esas son las predicciones más sólidas, pueda ser muy cercano a cero para entre mayo y octubre del 22. Eso es importante, que no creemos paradigmas tan de largo plazo para algo que va a estar relativamente controlado y para razones diferentes a las que verdaderamente son, que sería el de no se contagian en los hospitales o en los consultorios. Fran, ¿quieres dar alguna opinión al respecto? Tu micrófono. En relación a tu pregunta y en el contexto de la pandemia, pues procedimientos quirúrgicos con mínima invasión que requieran un seguimiento en el posoperatorio, en consultorio menos frecuente, pues definitivamente son una alternativa, ¿no? La trabeculoplastia selectiva tiene muy baja tasa de efectos adversos y complicaciones, si bien sí es necesario un seguimiento, de preferencia pues tomar la presión intraocular a los 60 minutos a la hora, y la revisión al día siguiente para evaluar al paciente, bueno, esa sí es necesaria. Sin embargo, el seguimiento del paciente pues va a ser mucho más tranquilo, por ejemplo, que en una trabeculectomía, que sabemos que tenemos que estar viendo al paciente pues en algunas ocasiones hasta diario, ¿no? Entonces, procedimientos que requieran un seguimiento en el posoperatorio inmediato menos frecuente en el contexto de la pandemia, pues debemos de considerarlos como una opción adecuada. Y nada más enfatizar que un paciente con glaucoma, aunque tenga una opción de este tipo, requiere de una vigilancia estrecha, porque la enfermedad es una enfermedad dinámica que hay que estar vigilando continuamente, y enfatizar lo que decía Toño, sí es una alternativa interesante para espaciar a los pacientes y el seguimiento de los mismos, pero no crear esa falsa sensación de tranquilidad, porque es un paciente que requiere de periódicas visitas. Bien, creo que vamos a terminar. Voy a tratar de hacer un resumen, si me lo permiten. La trabeculoplastia selectiva es una alternativa muy interesante en la actualidad para pacientes, sobre todo con daño leve y moderado, considerando el daño leve o moderado como un daño también estructural inicial. Este procedimiento es útil en pacientes, sobre todo sin terapia inicial, pero también puede ser de utilidad en aquellos pacientes en que no hay un control adecuado con 1 o 2 medicamentos por lo menos, pero con un daño leve. Es importante considerar que aquellos pacientes jóvenes, por abajo de 40 años, pueden tener picos tensionales o variaciones de la presión intraocular, por lo que será necesario actuar con cautela. En aquellos pacientes en edad productiva, estoy hablando de pacientes de 50 años, puede ser de utilidad para retrasar un procedimiento quirúrgico más agresivo. Esta cirugía o este procedimiento en la actualidad consideramos debe de hacerse quizá más frecuentemente y darle la oportunidad a una observación o una observancia que nos permita evaluar continuamente el efecto que tiene este tratamiento. Les agradezco mucho a todos su presencia, su atención, y le paso los micrófonos a la doctora Yazbek. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su excelente mesa de discusión y excelente presentación, doctora Domínguez. Muchas gracias. Creo que todos aprendimos mucho y este tema es súper actual y creo que siempre hay muchas dudas que quedaron todas aclaradas. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el siguiente mes y que tengan una bonita noche. Que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Gracias.